Valentine's Day, el día que más comemos chocolates, sea compartiendo esos chocolates con alguien especial o comiéndotelos tú solito en tu sillón viendo recorridos de la película de Star Wars, solito. Pero bueno, ese es Valentine's Day. Y pues no hay nada como Valentine's Day para hacerte pensar en lo que uno tiene o en lo que uno no tiene, en lo que a uno le falta. Por ejemplo, tal vez algunos que están viendo la necesidad es dinero, o la necesidad es salud, o puede ser que sea la escuela, o la unidad en la familia, o la falta de unidad en la familia, o también puede ser el negocio. No hay nada como Valentine's Day que te haga pensar en lo que te falta y lo que necesitas. Y yo creo que la última pregunta que se están preguntando el día de hoy es ¿por qué soy soltero? Sino lo que yo creo que nos estamos preguntando ahorita es ¿por qué no veo la mano de Dios en mi vida? Tengo todos estos problemas y no veo la ayuda de Dios. Y la cosa es que pues te dicen que Dios es todo amor. Dios mismo te dice, oye, te voy a prosperar, te voy a bendecir si me sigues. Te voy a llevar a la tierra prometida y te la vas a pasar como este gato súper con ganas. Ves eso y luego ves lo que estás viviendo y las dos cosas no encajan. Es diferente lo que vives que lo que Dios te está diciendo que puedes vivir con Él. O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿Dios no me quiere a mí o qué? Y empiezas a pensar de esa manera. O sea, ¿qué onda? ¿Por qué a mí Dios no me ayuda? ¿Será porque le caigo mal o qué pasó? Y la Biblia misma dice también que si tú sigues a Dios, Dios te va a bendecir. Por ejemplo, Salmo 128, que dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Bienaventurado serás y te irá bien. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. O sea, el Salmo ahí está diciendo que si sigues a Dios, pues vas a ser bendecido. Y la cosa es que también tenemos ejemplo tras ejemplo tras ejemplo en la Biblia que también demuestra eso. Alguien sigue a Dios, Dios le da una promesa y Dios la cumple. Por ejemplo está Abraham. Abraham fue alguien que siguió a Dios. Dios le dio una promesa de darle un hijo y ¿qué pasó? Pues le dio el hijo. Y luego está José, que Dios le da una visión diciéndole que iba a ser un hombre poderoso, un hombre de poder, como esto. ¿Y qué pasó? Dios también se lo cumplió. Y luego está también este rey David, quien Dios agarra y lo recoge y lo unge para ser rey y le dice, a ti te voy a hacer rey. Y Dios cumplió su promesa. Y también está Gedeón. O sea, hay muchos ejemplos. Está Gedeón también, que Dios le dice, oye, a través de tu mano voy a salvar al pueblo de Israel de la mano de las madianitas. En la mano de la opresión, yo te voy a usar a ti para salvar al pueblo. Y Dios lo cumple. O sea, Dios les da la promesa y también Dios la cumple. ¿Y qué onda? O sea, pues yo también soy como ellos. También a mí Dios me dio una promesa. Yo también le creo a Dios como ellos le creyeron a Dios. Pero en vez de cumplirla, pues así es como estoy. En vez de estar aquí como ellos, Dios me tiene aquí. Y sí, ¿cómo es posible que a ellos Dios sí les cumple las promesas, pero a nosotros aquí nos tiene en el desierto? No es justo. Pero espérate. Antes de saltar a conclusiones, me gustaría volver a ver esas historias y volver a verlas bien, porque hay una pieza de información que quedó fuera. Chécate. Abraham, ¿se acuerdan de Abraham? Ok, Dios le promete que le va a dar un hijo, le da el hijo, ok, con ganas. Pero ¿sabes cuánto tiempo se tuvo que esperar a Abraham para que Dios le cumpla esa promesa? Se tuvo que esperar hasta que Abraham tenga 100 años, hasta que era literalmente imposible para que Abraham tenga hijos. Y ahí es cuando Dios decidió cumplir la promesa. Y luego está José. ¿Se acuerdan de José? Dios le promete y le dice, bueno, más bien le da un sueño diciéndole que va a ser un hombre poderoso, un hombre rico. Y sí, Dios se lo cumplió, lo hizo el segundo hombre más poderoso en Egipto. Pero ¿qué pasa antes que le cumple la promesa? Más bien, ¿qué pasa literalmente en medio capítulo después que Dios le da la promesa? Los hermanos de José se ponen celosos y lo venden como esclavo a Egipto. Y ahí estuvo un buen tiempo como esclavo. Y después de eso, lo meten a la cárcel. Siendo inocente, no hizo nada malo y lo metieron a la cárcel. Y ahí estuvo, esperando a que Dios cumpla su promesa. Y también está el rey David. ¿Se acuerdan del rey David? Dios lo unge como rey de su pueblo. Y 3 capítulos después, ¿qué pasó? El rey de ese entonces, el rey Saúl, se pone celoso y David se vuelve en un fugitivo. Y así estuvo David por mucho tiempo como fugitivo hasta que Dios por fin le cumple la promesa. Y luego estaba Gedeón.
a quien Dios agarra y le dice, mira, a través de ti voy a usar para librar al pueblo de Israel de la mano de los madianitas. Y sí que padre, porque Gedeón junta 32,000 hombres, pero iban contra 135,000. O sea, ya estaba imposible. Pero luego chécate lo que hace Dios. Dios le quita más del 99% del ejército, lo recorta a 300 hombres. 300 contra 135,000. Antes de cumplirle la promesa, Dios se lo hizo imposible. Sí, son muy similares ellos a nosotros. También Dios les dio una promesa a ellos como a nosotros. Pero antes de llegar aquí, antes que Dios les cumple las promesas, también tuvieron que pasar por fuego como nosotros. Tuvieron que pasar por lo mismo que nosotros pasamos. Pero ok, entiendo eso, entiendo que tengo que tener fe. Pero ¿por qué? ¿Por qué Dios deja que estas cosas pasen? ¿Por qué me deja pasar por fuego? ¿Por qué? Y me gustaría usar a David como ejemplo. Era un pastor de ovejas, era joven y Dios lo unge para ser rey. Pero este niño no estaba listo para ser rey. Era impulsivo y sobre todo no sabía nada. Era un burro sin mecate. O sea, se estaba aventando contra gente como Goliat sin preguntarle a Dios. Sí, mira, está bien. Es una historia bien padre. Fue contra Goliat. Era valiente. Tenía confianza que Dios iba a ayudar. Pero jamás le preguntó a Dios. Jamás le preguntó a Dios, oye, ¿quieres que vaya contra Goliat? O sea, David tenía, sí, era impulsivo, pero también tenía confianza en Dios. Pero lo que le faltaba era esa cercanía y esa humildad con Dios. Porque ya lo pones como rey, ¿quién sabe para dónde va a agarrar? Así que Dios dejó que esos periodos de ser fugitivo, dejó que pasen para que Dios pueda formar a David en el rey que quería que David sea. Y me gustaría describir qué pasó durante ese tiempo de tribulación que vivió David. Escribió salmos. O sea, que en ese tiempo de sufrimiento que tuvo David, David se acercó más a Dios, tuvo una relación más pegada con Dios. Y ese es el punto. Porque el David que después de la tribulación era muy diferente del David antes de la tribulación. Son dos Davids completamente diferentes. Uno, el de David y Goliat, era impulsivo, era un joven, hacía lo que quería hacer, pero el otro David jamás quiso volver a tomar una decisión sin que Dios le diga sí o no. Muy diferentes los dos Davids. Uno se aventaba, pero el otro consideraba la opinión y la voluntad de Dios antes de cualquier cosa. Y hubo un momento que tuvo el reino en sus manos. Tuvo a su perseguidor, a Saúl, al rey Saúl, lo tuvo en sus manos para matarlo. Si lo mata, ahí se acaba toda la tribulación, sale como rey. ¿Y sabes qué pasó? David dijo, mira, yo no decido. Yo no soy el que va a tomar el reino. Dios es el que me lo va a entregar. Y si Dios me lo va a entregar, Dios es el que va a matar a Saúl, no yo. Eso es completamente diferente que David cuando estaba contra Goliat. Muy diferentes los dos Davids. El joven impulsivo que hacía lo que quería hacer y el otro consideraba la opinión y la voluntad de Dios. Y todos, y aquí está lo que me gusta, todos siempre dicen, mira, yo quiero ser como el rey David, como cuando peleó contra Goliat, yo quiero tener esa confianza en Dios. Pero ese David, Dios no hizo a ese David como rey. Ese David no se hizo rey. El que se hizo rey era el otro David. El David que no quiso tomar el reino en sus manos. El que dijo, Dios decide, no yo. Ese David fue el David que obtuvo la promesa, no el de David y Goliat. Y yo jamás había visto esa historia así. Jamás había visto cómo es que Dios quiere que nosotros seamos. Y Dios usa esas tribulaciones y esos momentos difíciles de hacernos de una persona impulsiva a una persona que considera qué es lo que Dios quiere hacer. Y cuando nosotros nos volvemos en ese tipo de persona es cuando Dios cumple promesas. Los tiempos de Dios no son marzo, ni febrero, ni 2017. ¿Se acuerdan de ese pasaje que dice Dios tiene un tiempo para todo?
Pues el tiempo no es marzo, no es 2017, no es 2018. El tiempo tiene que ver con tu corazón. Dios hace cosas de acuerdo a tu corazón, de acuerdo a tu mentalidad, no de acuerdo del día, de los días del año. Y eso es una cosa que tenemos que tener muy bien entendida. Que lo que Dios quiere hacer en nosotros es hacernos una persona que dice Dios primero. Por ejemplo, chécate Mateo 6. En Mateo 6, 25 al 34 dice lo siguiente: no os afanéis por vuestra vida diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Vuestro Padre Celestial ya sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo que aprendemos en Mateo es lo siguiente: Dios nos está diciendo, mira, no te preocupes porque las cosas no te están saliendo bien. No te preocupes porque las cosas están difíciles. Yo estoy en cargo de ellas. Yo sé que necesitas. Yo sé cuál es tu situación y tu necesidad. Y te voy a ayudar. Pero lo que quiero que tú hagas para que yo te ayudes es, búscame a mí primero. Más bien dice, buscad el reino de Dios. Y todas estas cosas, tus necesidades, tus gustos, tus deseos, te serán añadidas, dice ahí. Y la cosa es que uno no puede captar eso. Uno no puede entender eso. Uno dice, ¿cómo me va a ayudar a mí leyendo la Biblia? ¿Cómo a mí me va a resolver mi problema que yo tengo con el banco, mi problema que yo tengo con el doctor, con mi salud, con mi familia? ¿Cómo me va a arreglar a mí esa bronca que yo tengo el leer? ¿Cómo me va a ayudar a mí el servir a Dios? No veo. Y ahí está la cosa. Vemos el acercarse a Dios, vemos el buscar a Dios como algo completamente irrelevante, como algo que no es atractivo, como un burro, chécate, como un burro. Así es como vemos el camino de Dios, como un burro. Feo, oloroso, nadie se quiere subir, nadie lo quiere hacer, le va a dar bien despacito. Y uno no piensa que ese es el camino correcto a resolver toda tu vida. Pero aquí está la realidad. Cuando Cristo fue a Jerusalén montado en un burro. O sea que el camino de Dios es por ahí. Sé que uno no quiere leer, uno no quiere levantarse a apartar tiempo para Dios, pero ese es el camino y es el único que hay. No va a haber otro. Cristo está montado en ese burro, montado en ese camino, y no hay otro camino. Y es tan fácil. Lo único que te pide Dios, mira, es búscame. Y tú buscas a Dios y Dios te lleva a donde quieres ir, te lleva a lo que necesitas. Tú le das ese lugar a Dios y Dios dice, ok, voy a usar mi poder en tu vida. Tú bajas esos cuernos, tú dices, ok, Dios, te voy a buscar, me voy a subir a ese burro. Y Dios te ayuda. Y también lo dice en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, Corintios. 2 Corintios 12, del 7 al 10, dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aquí Cristo nos dice que su poder se perfecciona, o sea, funciona perfectamente bien cuando nosotros estamos en el estado de debilidad. O sea que, mira, ese burrito, para subirte a ese burrito uno tiene que reconocer que uno es débil, que uno depende de Dios. Y cuando uno depende de Dios, cuando uno se sube a ese burro, cuando uno busca de Dios en su situación, ese poder de Dios se manifiesta perfectamente bien. Es lo que está diciendo Cristo. Mira, yo sé que ese camino parece como un burro. Yo sé que el leer, el darle tiempo a Dios, parece como un camino pues que no te quieres subir, no se te hace atractivo a ti. Pero Dios dice, mira, cuando tú haces la decisión de depender de mí, de aprender de mí, de venir a mí, ¿qué es lo que pasa? El poder de Dios funciona perfectamente en ese estado de dependencia que tenemos de Dios. Eso es lo que dice ese versículo. Que el poder de Dios funciona perfectamente en nuestra dependencia. Así que esos momentos de tribulaciones, nosotros los vemos como limitantes, nosotros los vemos como cosas malas, pero Dios no las ve así. Dios ve nuestras situaciones como una oportunidad de ponernos en un plan de poder.
como una oportunidad de ponernos en una dependencia de Él. Y por a causa de esa dependencia, de esa búsqueda, hacernos hombres poderosos, cumplir esas promesas, como David, como José, como Abraham. Y eso es lo que Dios nos quiere hacer entender hoy. De que, oye, mira, no te preocupes, Dios va a cumplir sus promesas. Eso es una cosa, Dios cumple lo que dice. Pero la manera que Dios cumple sus promesas es subiéndote a ese burro. Así que, ¿qué te llevas el día de hoy? Número 1, las tribulaciones son planes con mañas. Dios deja que pasen por una razón, porque te acercan más a Él, te hace buscar esa dependencia de Él. Número 2, Dios cumple sus promesas. Así que no te preocupes, lo que Él te dijo, Él te lo va a cumplir. Pero por eso número 3, Él las cumple, Él hace, Él te ayuda cuando tú te subes al burro. Cuando uno baja los cuernos y dice, ok, Dios, yo te voy a seguir. Como David, como José, como todos ellos que dijeron, ¿sabes qué? En este momento de tribulación, yo te voy a buscar. Yo voy a aprender a depender de ti. Me voy a subir a ese burro contigo, Cristo. Cuando uno se sube, es cuando las cosas empiezan a pasar. Y las tribulaciones, Dios las hace, Dios las deja pasar para que nosotros nos subamos a ese burro. Y es por nuestro bien, porque Dios nos quiere llevar a esa tierra prometida. Dios quiere hacer lo que te prometió. Dios te quiere ayudar, pero no nos puede ayudar si nosotros andamos como burros y mecates. Si nosotros no nos subimos a ese burro, pues ¿cómo vamos a llegar al lugar en donde que Dios tiene para nosotros? Dios nos tiene que llevar. Y tal vez hay algunos viendo este mensaje que ya se subieron al burro, ya andan en el burro. Pues el mensaje de ti para ti hoy es, estás en el camino correcto. Mira, no te preocupes, tú sigue buscando a Dios, Dios te va a llevar a la victoria y a la gloria que tiene reservada para ti. Nada más sigue sirviendo, sigue buscando, sigue creyéndole a Dios. Hay otros que apenas están subiendo a ese burro, qué padre, qué bueno. Dios los va a bendecir. Pero también hay unos que no, que somos tercos, como yo, bien tercos y no nos queremos subir a ese burro. Ahí andamos dando vueltas queriendo buscar agua, cuando Dios ahí está arriba de su burro montado esperándonos a subirnos, hasta que nos subamos para llevarnos a un oasis. Súbete y verás la cantidad de bendición que va a llegar a tu vida. Así que no te preocupes por no recibir promesas, es normal. Por eso existe la Biblia, tiene ejemplo tras ejemplo de Dios cumpliendo promesas, de gente que pasó por exactamente lo mismo que nosotros pasamos por. Y Dios se las cumplió, pero Dios se las cumplió cuando se subieron a ese burro. Así que sí tenemos a ellos como ejemplos de que estamos en el bien, pero también los tenemos como ejemplos para saber subirnos a ese burro. Así que espero que el mensaje de hoy fue claro, espero que les gustó. Si les gustó, pongan el like, yo creo que es aquí o no sé dónde es, pero ponle like, ponle subscribe si quieres recibir más videos y compártelo, porque hay mucha gente que está viviendo en esa preocupación, en ese problema y necesitan escuchar mensajes así. Y por eso hacemos estas cosas, para hacer llegar lo que Dios verdaderamente piensa, que es, te quiero echar la mano, te quiero ayudar y así es como. Así que gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana a la misma hora y el mismo día. Gracias. Huh? You're not recording? Danny, you're fired.